Hoy vamos a recorrer la vida de una mujer que logró lo que casi nadie logra: empezar a trabajar antes de aprender a leer y seguir haciéndolo 80 años después con la misma pasión, la misma presencia y el mismo compromiso con su público. Vamos a hablar de Angélica María, la novia de México, de cómo construyó su carrera a lo largo de 7 décadas, de lo que acumuló económicamente, de las decisiones que tomó con su patrimonio y de los momentos que la convirtieron en algo que va más allá de una estrella, en una institución viva del entretenimiento latinoamericano. Hay capítulos de esta historia que muy poca gente conoce en detalle. Quédate hasta el final, porque vale cada minuto. Angélica María Hartman Ortiz nació el 27 de septiembre de 1944 en Nueva Orleans, Luisiana. Que haya nacido en territorio estadounidense no fue accidente ni elección, fue la consecuencia natural de la vida que llevaban sus padres. Su padre, Arnold Frederick Hartman, era acordeonista de carrera, reconocido en los circuitos musicales norteamericanos de la época. Su madre lo seguía en cada gira. Cuando llegó el momento del parto, la familia estaba de paso por Luisiana y Angélica llegó al mundo con 2 meses de anticipación. Antes de pronunciar su primera palabra, ya respiraba el ambiente del espectáculo. Los camerinos, los escenarios y la música fueron su primer hogar. Tenía 5 años cuando ese mundo se fracturó. Sus padres se separaron y su madre tomó la decisión que lo cambiaría todo: volver a México, a la Ciudad de México, a casa de los abuelos maternos. Era 1949. El cine nacional vivía su era más gloriosa. Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Dolores del Río no eran simplemente actores famosos, eran el corazón de una cultura. Y fue en esa ciudad encendida, enamorada de sus propias pantallas, donde una niña de 5 años iba a dar el primer paso de una carrera que no se detendría por 7 décadas. La tía de Angélica, Yolanda Ortiz, ya trabajaba en el medio cinematográfico. En una reunión social a la que asistió junto a su sobrina, la pequeña escuchó que el productor Gregorio Wallerstein necesitaba un niño para su próxima película, Pecado. Sin que nadie la empujara, Angélica se acercó sola y pidió audicionar. Wallerstein accedió más por curiosidad que por convicción. Y la niña, que todavía no cumplía 6 años, convenció a todo el equipo. Se cortó el cabello, estudió los gestos masculinos, adoptó el lenguaje corporal del personaje y lo interpretó con una convicción que descolocó a los adultos que la rodeaban. Pecado se estrenó en 1950. La historia había comenzado. Lo que separa la trayectoria de Angélica de la de cualquier otro niño actor del cine mexicano es lo que ocurrió después. No desapareció. Eso que suena simple esconde uno de los logros más difíciles del mundo artístico. La mayoría de los niños que alcanzan la fama a temprana edad pierden al público cuando crecen, cuando dejan de ser el encanto pequeño que el espectador adoptó. Angélica nunca permitió ese abandono. A cada etapa de su vida le correspondió una versión de ella misma que el público decidió continuar queriendo. Durante los años 50 filmó más de 20 películas. Pedro Infante le dijo algo que ella repitió durante décadas, que era capaz de comunicar con la mirada lo que otros actores no lograban transmitir con el cuerpo completo. Ganó su primer Ariel siendo todavía una niña por Mi esposa y la otra. Debutó en teatro a los 11 años con La mala semilla. Cada proyecto nuevo era una confirmación de que su debut no había sido un golpe de suerte, sino la apertura de algo con raíces profundas. El punto de quiebre llegó a principios de los 60. El cine mexicano empezaba a ceder terreno frente a la televisión, que crecía a una velocidad que pocos anticipaban. Angélica lo percibió antes que la mayoría y se movió con la inteligencia de quien sabe leer el momento. En 1960, a los 16 años, protagonizó una de las primeras telenovelas de la historia mexicana, Cartas de amor, junto a Ernesto Alonso. Y casi al mismo tiempo, abrió otro frente, la música. El encuentro con Armando Manzanero fue decisivo. El compositor veracruzano escuchó en la voz de Angélica algo que encajaba a la perfección con el pop juvenil que empezaba a dominar las estaciones de radio: claridad, dulzura, presencia.
Le preparó una versión de Eddie Eddie y el resultado fue inmediato. La canción explotó. Para 1963, antes de cumplir 20 años, Angélica operaba en 3 industrias al mismo tiempo. Grababa discos, protagonizaba telenovelas y seguía filmando películas. Muy pocos artistas en la historia del entretenimiento latinoamericano han sostenido ese ritmo con esa calidad durante tanto tiempo. Fue el periodista Octavio de Alba quien le puso el nombre que la definiría para siempre: la novia de México. No era un eslogan de publicidad. Era la descripción exacta de lo que Angélica representaba para millones de personas. El rostro que aparecía en las pantallas de cine, en los televisores de sala y en las portadas de los discos que giraban en los tocadiscos de toda la República. Una belleza accesible, un talento genuino, una calidez que cruzaba todas las fronteras sociales. A lo largo de la segunda mitad de los 60, Angélica se consolidó como la figura más importante del entretenimiento juvenil mexicano. Compartió escenarios con Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez. Realizó giras por Argentina, Chile y Venezuela. En 1967 protagonizó lo que muchos consideran su mejor película, 5 de chocolate y 1 de fresa, con guión de José Agustín. Era una cinta que rompía todos los moldes del género juvenil. Angélica interpretaba a una joven que cuestionaba abiertamente los roles que la sociedad imponía a las mujeres. Fue éxito de crítica y taquilla, y décadas después sigue siendo referencia en las escuelas de cine. Pero el fenómeno televisivo más grande llegó en 1971 con Muchacha Italiana viene a casarse. Lo que esa telenovela generó en América Latina no tiene comparación sencilla. Se transmitió en 18 países. El personaje de Valeria Donati se instaló en el imaginario continental. La canción tema circuló por toda la región como un himno compartido. Angélica había dejado de ser la estrella de México para convertirse en la estrella de un continente. Hablemos ahora de lo que construyó económicamente, porque la fortuna de Angélica María es el resultado de algo que rara vez se menciona cuando se habla de artistas: la constancia. No fue un golpe de suerte ni un contrato extraordinario. Fue la acumulación silenciosa de décadas de trabajo ininterrumpido en 3 industrias simultáneas. Durante los años 50, sus honorarios por película se ubicaban entre 3.000 y 8.000 pesos de la época. Puede parecer modesto, pero Angélica filmaba entre 5 y 6 producciones al año en sus temporadas más activas. 8.000 pesos de 1955 equivalen a aproximadamente 120.000 pesos actuales. Multiplicados por 6 películas anuales, los ingresos de aquellos años rondaban entre 600.000 y 900.000 pesos en valores de hoy. Para una niña que además sostenía económicamente a su madre, era una cantidad muy considerable. El salto real llegó en los 60. Sus contratos cinematográficos subieron a rangos de entre 25.000 y 45.000 pesos por producción. Pero fue la música la que cambió la escala de todo. Su primer álbum, lanzado en 1962, movió más de 150.000 copias solo en México. Para mediados de los 60, cada nuevo disco de Angélica vendía entre 180.000 y 300.000 copias en el primer año. Con el sistema de regalías de la época pagando entre 8 y 12% del precio de venta, un disco exitoso le generaba alrededor de 700.000 pesos, equivalentes a unos 10 millones de pesos actuales, y publicaba entre 2 y 3 discos por año. Los conciertos sumaban otra capa. Por una noche en el Auditorio Nacional a finales de los 60, Angélica cobraba entre 80.000 y 120.000 pesos. Por presentaciones internacionales en Sudamérica, sus honorarios escalaban a entre 4.000 y 8.000 dólares por noche. Las telenovelas de los 70 pagaban a sus protagonistas establecidas entre 15.000 y 25.000 pesos por capítulo. Muchacha Italiana viene a casarse tuvo 320 capítulos. Solo esa producción le generó más de 6 millones de pesos de la época, equivalentes a cerca de 80 millones actuales. Y eso sin incluir retransmisiones ni ventas internacionales. Si se suman todas las fuentes de ingreso durante sus años más productivos, de 1963 a 1978,
Angélica generaba entre 3 y 5 millones de pesos anuales de la época, cifra que en valores actuales equivale a entre 50 y 80 millones de pesos por año durante 15 años consecutivos. El patrimonio total acumulado a lo largo de su carrera se estima de manera conservadora entre 120 y 180 millones de pesos actuales. No es la escala de Hollywood, pero sí el fruto de una carrera extraordinariamente larga, diversificada y administrada con criterio. La estrategia inmobiliaria de Angélica fue siempre la de alguien que no quería depender únicamente de que el teléfono siguiera sonando. Desde sus primeros años de éxito, guiada por la visión práctica de su madre, fue construyendo un patrimonio en bienes raíces que le diera estabilidad independientemente de lo que ocurriera en la industria. La primera propiedad llegó cuando Angélica tenía 12 años. Su madre eligió la colonia Polanco, que en 1956 empieza a perfilarse como una de las zonas residenciales más deseadas de la capital. Casa de 2 plantas, estilo colonial, unos 220 metros cuadrados de construcción, 4 recámaras, jardín con bugambilias. El precio fue de 185.000 pesos de la época, equivalentes a unos 15 millones actuales, pagados combinando ahorro y crédito hipotecario liquidado en 3 años. Allí vivió su adolescencia, ensayó con Manzanero y celebró sus primeros grandes triunfos. El salto más importante llegó en 1972. Eligió las Lomas de Chapultepec, el barrio de las grandes figuras del cine y la clase empresarial del país. Casa de estilo californiano, 420 metros cuadrados, 5 recámaras con baño privado, sala de doble altura, estudio con aislamiento acústico, jardín con alberca. La pagó íntegramente en efectivo, 2.300.000 pesos de la época, equivalentes a unos 70 millones actuales. Allí vivió su matrimonio con Raúl Vale. Allí nació Angélica Vale en 1975. Allí se realizaron algunas de las reuniones más memorables del medio artístico mexicano de esa década. Después del divorcio, en 1989, optó por algo diferente, un departamento en Bosques de las Lomas, piso 11 de una torre con seguridad privada. 260 metros cuadrados, 3 recámaras, sala con vista al arbolado. Lo compró por 420.000 pesos de la época, alrededor de 10 millones actuales. Fue su refugio durante los 90. Los automóviles que eligió a lo largo de su vida reflejan su personalidad con precisión. Nunca compró autos para llamar la atención. Compró elegancia funcional con criterio práctico. El primero fue un Chevrolet Impala, 1964 en blanco, con interiores de vinilo azul claro. Lo adquirió al cumplir los 20, con dinero propio. Costó alrededor de 38.000 pesos de la época. Era el auto exacto para quien era en ese momento. Elegante sin excesos, reconocible en cada llegada a los estudios, los teatros y las estaciones de radio. A finales de los 60 llegó el Ford Mustang, 1969 en rojo intenso, con interiores de piel negra, comprado directamente en California durante una gira e importado a México. Costo total, entre precio e impuestos, unos $6.500 de la época. Lo conducía ella misma, lo que sorprendía a muchos dado que las estrellas de su nivel casi siempre usaban chofer. En 1975, al casarse, eligió un Cadillac DeVille en champaña metálico, motor V8 silencioso, líneas imponentes, interior que hacía sentir que el tiempo transcurría más despacio. Fue el auto familiar de su matrimonio, el que llevó a Angélica Vale bebé en sus primeros paseos. Lo pagó 220.000 pesos de la época. Ya en los 90, un Mercedes-Benz Clase E, 1992 en negro, se convirtió en su elección. Elegancia sin declaraciones, calidad que no necesita justificarse. Lo usó durante más de una década en sus desplazamientos cotidianos. Más allá de actuar y cantar, Angélica desarrolló desde temprano una mentalidad empresarial que le dio estabilidad cuando los ingresos del espectáculo fluctuaban. En 1998, junto a su hija,
creó Producciones Angélica Ortiz. Su primera apuesta fue un musical familiar, La Cenicienta, en el Teatro Insurgentes. Invirtió 800.000 pesos propios. La temporada duró 8 meses con funciones casi siempre llenas. La inversión se recuperó en 3 meses y las utilidades totales rondaron el 1.200.000 pesos. La producción teatral se convirtió desde entonces en una fuente adicional y sostenida de ingresos. Ahora repasemos el trabajo que la convirtió en leyenda. Las películas de Angélica Niña son testimonio de una manera de hacer cine que ya no existe. Pecado en 1950, Mi esposa, y la otra en 1951, Los gavilanes en 1954. Una niña con ojos enormes y una capacidad expresiva que desconcertaba a los adultos que la dirigían. Pedro Infante tenía razón. Una sola mirada suya a cámara transmitía más que un monólogo entero. En la música, todo empezó con Eddie Eddie en 1962 y no se detuvo. Pero el logro musical más significativo llegó en 1974, cuando junto a Juan Gabriel fusionaron la estructura emocional de la balada pop con la instrumentación del mariachi. El resultado fue un estilo que no existía antes y que después adoptarían docenas de artistas. La canción Tú sigues siendo el mismo superó el 1.000.000 de copias vendidas en Estados Unidos, convirtiendo a Angélica en la primera artista latina en alcanzar esa cifra y abriendo una puerta por la que entrarían generaciones enteras de músicos. A lo largo de su carrera recibió más de 200 premios y reconocimientos: Arieles, Diosas de Plata, Heraldos de México, Calendarios de Oro, distinciones internacionales en Argentina, Venezuela y Chile. Y hay un capítulo que merece detenerse, porque su dimensión es difícil de comprender sin contexto. En 1974, Angélica María se presentó en el Madison Square Garden de Nueva York. Para entender lo que eso significaba, hay que recordar dónde estaba el mercado latino en los Estados Unidos en ese momento. La comunidad latinoamericana era invisible para la industria del entretenimiento anglosajón, desatendida por las grandes discográficas e ignorada por los medios especializados. Que una cantante mexicana pudiera llenar el Madison Square Garden no entraba en ningún cálculo. Nadie lo había hecho antes. Lo que sí tenía Angélica era algo que no se construye rápido: décadas de lealtad acumulada. Millones de personas que la habían visto crecer, que cantaban sus canciones de memoria, que la sentían parte de su propia historia. Cuando se anunció su presentación en Nueva York, las entradas comenzaron a agotarse con una velocidad que tomó por sorpresa a los propios organizadores. Las boletas se terminaron tan rápido que los promotores programaron una segunda función el mismo día. El 28 de septiembre de 1974, un día después de cumplir 30 años, Angélica María se presentó 2 veces en el Madison Square Garden, una función por la tarde, otra por la noche, ambas con el aforo completo. Más de 38.000 personas en total. Hasta esa fecha, muy pocos artistas en la historia habían logrado 2 funciones sold out en el mismo recinto en el mismo día. Elvis Presley, los Rolling Stones, Bruce Springsteen y Angélica María, una cantante mexicana de 30 años. El espectáculo que presentó mezclaba canciones, escenas actuadas, imitaciones de grandes figuras de Hollywood y más de 15 cambios de vestuario sin abandonar el escenario. Técnicamente complejo, físicamente exigente, artísticamente ambicioso. Hacerlo una vez habría sido impresionante. Hacerlo 2 veces en el mismo día, con apenas 2 horas de descanso entre función y función, es la clase de profesionalismo que solo se construye con 20 años de trabajo continuo. La segunda función tuvo la misma energía que la primera. Las consecuencias fueron inmediatas: ofertas de giras europeas, contratos con discográficas internacionales, portadas en publicaciones estadounidenses que habitualmente ignoraban a los artistas latinos. Pero lo que Angélica demostró ese día fue algo que va más allá de lo comercial, que era posible conquistar el mercado más competitivo del mundo siendo exactamente lo que eras. Sin cantar en inglés, sin adaptar tu identidad, sin borrar nada, solo siendo auténtica. Décadas después,
Cuando cualquier artista latinoamericano llena un estadio en Estados Unidos, en alguna parte de ese camino están las huellas que Angélica dejó aquella noche. Una de las cosas más extraordinarias de su carrera es que el público la vio crecer de verdad, de manera literal y cronológica. La vieron pasar de niña a preadolescente, de adolescente a joven, de mujer casada a madre, de madre a divorciada, de sobreviviente de una enfermedad a productora, a referencia de toda una generación. Esa acumulación de tiempo compartido genera algo que ninguna campaña de marketing puede fabricar, un vínculo que se parece más al de una familia que al de un público con su estrella. Cuando el apodo La Novia de México empezó a circular, capturó exactamente ese sentimiento. No era solo que Angélica fuera hermosa, talentosa o famosa. Era que millones de personas sentían que la conocían de verdad. La habían visto crecer. Habían cantado sus canciones en los momentos más importantes de sus propias vidas. Ese vínculo sobrevivió todo porque Angélica nunca lo traicionó. Cuando se casó con Raúl Vale, el público celebró como si fuera boda de familia. Cuando nació Angélica Vale, la recibieron como si llegara una nueva sobrina. Cuando el divorcio llegó en 1989, el apoyo no se retiró sino que se fortaleció. Cuando llevas décadas siendo auténtica, la gente aprende a reconocerlo. El impacto de Angélica en las generaciones siguientes es uno de los legados menos visibles pero más profundos de su carrera. Artistas como Lucero, Thalía, Paulina Rubio y Anaí han reconocido su influencia. Ella fue quien demostró que podías ser actriz y cantante al mismo tiempo sin que el público te descartara, que podías moverte entre el cine, la televisión y los escenarios sin perder coherencia. Pero el legado más importante tiene que ver con la edad. Angélica demostró que no tenías que retirarte a los 40, que si tu trabajo seguía siendo sólido y tu relación con el público seguía siendo honesta, la relevancia no tenía fecha de vencimiento. Y luego está el fenómeno de las dos Angélicas. Lo extraordinario no es que la hija de una estrella siguiera el mismo camino. Lo extraordinario es que ambas lograron ser figuras de primer nivel sin que ninguna de las dos quedara opacada por la otra. El disco Dinastía que grabaron juntas en 2015 no fue nostalgia. Fue un proyecto musical serio que celebraba 65 años de carrera de la madre y establecía a la hija como intérprete por derecho propio. Sus conciertos juntas son puentes entre dos generaciones. Las madres que crecieron con Angélica María traen a sus hijas que crecieron con Angélica Vale. Construir ese puente, en una industria donde el éxito suele complicar los vínculos familiares, es casi extraordinario. Angélica María cumplió 80 años el 27 de septiembre de 2024. La manera en que los celebró dice todo lo que hay que saber sobre ella. No organizó un retiro privado para mirar atrás. No anunció su jubilación. Hizo lo que ha hecho durante 70 años, trabajar. Ese año participó en una producción de Netflix, dio conciertos, apareció en televisión, grabó colaboraciones. Siguió siendo Angélica María porque para ella el trabajo nunca fue una obligación externa. Siempre fue la expresión de algo que viene de adentro. La misma curiosidad y el mismo amor por el oficio que tenía aquella niña de 5 años que se cortó el cabello para conseguir su primer papel. Eso es lo que hace singular su historia. No la cantidad de premios en alguna repisa, no el valor de su patrimonio, no las cifras de ventas. Lo que la hace singular es que 70 años después del primer día frente a una cámara, sigue queriendo estar ahí, sigue creyendo que vale la pena, sigue entregando todo lo que tiene cada vez que sube a un escenario. Cuando ves a Angélica María cantar hoy, con 80 años y la energía que muchos artistas de 30 quisieran tener, estás viendo algo que no se puede fabricar, ni comprar, ni imitar. Estás viendo a alguien que eligió su oficio a los 5 años y nunca dejó de elegirlo. Estás viendo el resultado de una vida dedicada con honestidad a un arte. Y eso, en un mundo donde todo se olvida rápido y las carreras duran lo que dura una temporada de streaming, merece reconocerse. El legado de Angélica María tiene varias capas. Como pionera de las carreras largas, demostró que es posible mantenerse relevante durante 7 décadas si el trabajo es sólido y la relación con el público es auténtica.
Como creadora de un nuevo lenguaje musical, su colaboración con Juan Gabriel produjo un estilo que fusionó la balada y el mariachi de una manera que no existía antes y que hoy suena en celebraciones de todo el mundo de habla hispana. Y como la novia de México, el apodo que la definió se convirtió en algo más profundo que una etiqueta, se convirtió en la descripción de una relación de décadas entre una artista y millones de personas que la sintieron siempre parte de sus propias vidas. La riqueza real de su historia no está en las cifras. Está en haber construido algo que muy pocas personas logran, una carrera de 70 años sin perder el amor de quienes la siguieron desde el principio.